nombre es Kathy, y lo que voy a contarles es algo que jamás pude borrar de mi mente, algo que aún hoy me persigue. Durante años, traté de olvidar lo que ocurrió esa noche, pero las imágenes siempre regresan, más vívidas y aterradoras con el tiempo. Lo que sucedió no fue algo que busqué, ni algo que hubiera imaginado en mis peores pesadillas. Era 1978, y yo solo era una estudiante más en la Universidad Estatal de Florida. No me consideraba especial, solo una joven que intentaba sacar buenas calificaciones y encontrar su lugar en un mundo que aún me resultaba extraño. Había llegado a la universidad un par de años antes, justo después de terminar la escuela secundaria en una ciudad pequeña, con la esperanza de encontrar algo más que las expectativas limitadas de mi pueblo natal. Como muchos otros, me sumergí en mis estudios, me hice un círculo pequeño de amigos, pero era la típica chica que prefería la compañía de los libros a las fiestas. Aquella noche, el campus estaba tranquilo. Era tarde, alrededor de la medianoche, y el viento fresco soplaba entre los árboles. La biblioteca estaba prácticamente vacía, y era el lugar perfecto para sumergirme en mis estudios. Siempre me había gustado quedarme hasta tarde en la biblioteca, cuando los demás estudiantes se iban a casa o a sus fiestas. Había algo en la soledad de ese espacio que me permitía concentrarme mejor. La luz de las lámparas iluminaba suavemente las mesas de estudio, y el murmullo de las hojas de papel era casi terapéutico. No sabía que esa misma noche, a solo unos metros de donde estaba, se estaba desenvuelto uno de los encuentros más aterradores de mi vida. Ted Bundy ya había cometido varios crímenes en diferentes estados, pero en ese momento no había ningún aviso de que su monstruosidad estuviera tan cerca. En la televisión apenas se mencionaban los incidentes aislados, pero nadie los conectaba entre sí. Yo nunca imaginé que mi vida se cruzaría con la de un asesino en serie, y mucho menos con él. Mi madre, como muchas otras madres de la época, siempre me decía que tuviera cuidado cuando saliera, que no caminara sola por la noche, y que vigilara a los extraños. Pero no me parecía posible que un chico simpático pudiera representar una amenaza, ¿verdad? Después de todo, pensaba que solo los malos de las películas actuaban de esa manera. Jamás se me pasó por la cabeza que la persona que iba a cruzarse en mi camino esa noche sería una de las figuras más notorias de la historia criminal de Estados Unidos. ¿Cómo llegué a estar en el lugar adecuado para coincidir con él? Era una de esas casualidades que parecen predestinadas. Esa noche, mis amigos me habían invitado a salir, pero yo preferí quedarme a estudiar. No era raro que yo fuera la única en la biblioteca a esa hora. Esa noche en particular había estado repasando mis apuntes para un examen de psicología que tenía en unos días. Estaba tan concentrada que apenas noté el paso del tiempo. Mis dedos pasaban las páginas de un libro de manera casi mecánica, cuando escuché la puerta de la biblioteca abrirse. No era una entrada que llamara la atención, pero algo en mi interior me hizo mirar hacia la figura que acababa de entrar. Era un hombre joven, bien vestido. A primera vista, parecía completamente ordinario, como cualquier otra persona que pase por los pasillos de la universidad. No me detuve mucho a observarlo. Continué con mis notas, pero no pude evitar notar que, a pesar de que las luces en la biblioteca eran tenues, él parecía estar buscando algo o alguien. En su caminar había una calma inquietante, una serenidad que no me permitía sentirme completamente cómoda. Y aunque no supe cómo, algo en mí me decía que esa noche no terminaría como todas las demás. Hasta ese momento, no sabía quién era. No tenía idea de que el hombre que acababa de entrar era Ted Bundy, uno de los criminales más aterradores de la historia de Estados Unidos. En aquel entonces, los asesinatos que él había cometido estaban empezando a vincularse en las noticias, pero todavía no había llegado la gran revelación. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y las autoridades aún no sabían que el hombre frente a mí era responsable de múltiples muertes de mujeres jóvenes. Cuando vi su rostro por primera vez, no vi más que una sonrisa amigable.
una mirada cálida que no me generaba ninguna alarma. De hecho, me sentí extrañamente aliviada de no estar tan sola en la biblioteca. Pensé que tal vez podía ser una oportunidad para relajarse un poco, dejar de pensar en los exámenes y hablar con alguien por un momento. Lo que no sabía, lo que jamás pude imaginar, era que esa sonrisa era una fachada cuidadosamente construida, una herramienta de manipulación que él usaba para atraer a sus víctimas. Lo que comenzó como una conversación trivial se convertiría, en cuestión de minutos, en una pesadilla de la que jamás podría despertar. La biblioteca estaba tranquila, salvo por el sonido de los libros al moverse y los susurros de las páginas al ser pasadas. Pero la paz de la noche se rompió cuando el hombre se acercó a mi mesa. Yo seguía concentrada en mis notas, pero no pude evitar percatarme de su presencia al estar tan cerca. ¿Estás estudiando para los exámenes?, preguntó. Su voz era calmada, casi demasiado suave. Lo miré de reojo. Al principio, no pensé mucho en la pregunta. Parecía normal, amigable. Tal vez solo buscaba un poco de conversación. Sí, respondí, levantando la vista por primera vez para mirarlo. Era un hombre joven, de rostro afilado y ojos de un marrón profundo que parecían observar con interés. Tengo un examen de psicología la próxima semana. No es tan difícil, pero quiero estar preparada. Yo también estudié psicología, dijo sonriendo, y creo que una de las claves para realmente entender a la gente es escuchar lo que no dicen. Me sorprendió un poco la respuesta, pero seguí siendo educada, sin darle mucha importancia. No tenía motivos para sentirme incómoda. A fin de cuentas, todos los días me encontraba con personas extrañas en el campus, y no todas eran malas. Al principio, su presencia parecía tan natural que mi mente no pudo conectar ninguna alarma. ¿Qué te trae por aquí tan tarde?, le pregunté, intentando ser cortés. Solo pensaba en lo agradable que es estar en un lugar tan tranquilo, respondió, y luego hizo una pausa. La noche tiene una calma especial. Es fácil perderse en ella, ¿no crees? Algo en su tono hizo que una ligera incomodidad comenzara a brotar en mí, pero no quise ser grosera. Sabía que mi mente podía estar haciendo una montaña de un simple encuentro. Así que, tratando de disipar el malestar, sonreí y asentí. Sí, la verdad es que sí. A veces es cuando uno puede pensar más claro, como una especie de escape. Pero él no respondió a lo que dije. En lugar de eso, sus ojos se fijaron en los libros que tenía sobre la mesa. Había una mirada curiosa en ellos, como si estuviera examinando cada uno de los títulos. Fue un momento extraño, como si estuviera buscando algo más que simplemente conocer mis materias. ¿Estás en segundo año?, preguntó, y de alguna manera, su tono había cambiado. No era solo una conversación casual ahora. Parecía tener un matiz más profundo, algo que no podía identificar. Sí, respondí, levantando una ceja ante su repentina pregunta personal. Al principio pensé que solo estaba interesado en la universidad, pero su actitud empezaba a parecer distinta, demasiado directa. La conversación continuó durante unos minutos más, pero cada vez me sentía más incómoda. Aunque no podía ponerle un nombre, algo en el aire había cambiado. El ambiente de la biblioteca, que antes me parecía acogedor, ahora se sentía pesado. Era como si el aire hubiera dejado de fluir, y mi corazón empezó a latir con más rapidez. En un intento por desviar la conversación, le mencioné que tenía que seguir con mis estudios, que me esperaba una larga noche, pero cuando traté de recoger mis libros, el hombre se adelantó bloqueando mi camino. No tienes que irte tan pronto, dijo, sonriendo otra vez, pero esta vez, la sonrisa era menos cálida, más calculada. Su mirada era fija, y podía sentir que estaba evaluando cada movimiento que hacía. La manera en que me observaba ya no me resultaba amigable. Era como si quisiera saber qué pensaba cada vez que mis ojos se movían. Lo siento, pero... comencé a decir, mi tono ahora más firme,
tratando de romper la creciente incomodidad. Es tarde, y tengo que terminar esto. Fue en ese momento que sentí la presión de la cercanía, la tensión en sus ojos que no podía leer del todo. Era un segundo que se alargaba en mi mente, como si el tiempo mismo hubiera decidido desacelerarse. Él no dijo nada más, pero sus ojos seguían clavados en los míos, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió más superficial, y mis manos temblaron ligeramente. No sabía por qué, pero la sensación de que algo iba a suceder estaba creciendo, y mis instintos me decían que tenía que alejarme, pero no quería hacer un escándalo. No quería parecer paranoica. De repente, sin previo aviso, el hombre se inclinó un poco hacia mí. Fue un movimiento tan rápido que no pude evitar sobresaltarme. Su rostro estaba ahora mucho más cerca del mío, y pude oler su perfume, una mezcla extraña de algo fresco y ácido. Algo que me hizo sentir aún más incómoda. No tienes que irte, Katy. Puedo acompañarte, dijo en un susurro. Mi corazón dio un vuelco al escuchar mi nombre. Estaba claro que él sabía quién era. ¿Cómo lo sabía? No lo entendía, pero eso fue lo que rompió cualquier vestigio de racionalidad en mi mente. Algo me decía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Con un impulso impulsado por el miedo, me levanté de la mesa, empujando mi silla hacia atrás con tanta fuerza que casi cayó al suelo. No miré atrás mientras salía de la biblioteca corriendo, sintiendo el sudor frío en mi frente. Mi mente gritaba que algo horrible acababa de ocurrir, pero mi cuerpo no me respondía. Corrí sin parar hasta llegar al edificio principal del campus, donde la seguridad estaba más presente, y por fin me detuve, jadeando, buscando aire. El hombre no me siguió, pero las palabras que dijo, su presencia, todo eso quedó grabado en mi mente. No sabía que había estado tan cerca de la muerte esa noche, ni que Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, había sido tan cercano, tan calculador, tan frío. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo del edificio principal mientras corría, como si el eco me persiguiera, amplificando el miedo que sentía. Llegué al vestíbulo, donde un par de estudiantes charlaban cerca de la entrada. Los miré sin verlos, aún con la cabeza llena de pensamientos que no podía procesar. El miedo y la adrenalina seguían corriendo por mi cuerpo como una corriente eléctrica, haciendo que mis piernas temblaran. Pero había algo más, algo que no me dejaba pensar con claridad. A medida que respiraba con dificultad, empecé a preguntarme qué era lo que había hecho que me sintiera tan aterrada. La situación había escalado tan rápido que mis sentidos estaban sobrecargados. No tenía respuestas. Solo sabía que algo en la biblioteca había estado terriblemente mal, que esa sonrisa, esa mirada que él me había lanzado, no era normal. Pero ¿qué había pasado exactamente? Poco a poco, la sensación de haber estado cerca de algo mortal fue apoderándose de mi mente. Me detuve frente al espejo en el baño del edificio y me observé. Mi rostro estaba pálido, las manos todavía temblorosas. Miré mis ojos, buscándome a mí misma, preguntándome cómo había llegado hasta allí. ¿Por qué no había sentido el peligro antes? ¿Por qué no había salido corriendo en cuanto lo vi? Pero era como si estuviera atrapada en una burbuja, un momento suspendido en el tiempo. Y ahora que lo pensaba, algo extraño me rondaba en la cabeza. Él había mencionado mi nombre. ¿Cómo lo sabía? Había estado demasiado concentrada en su presencia para preguntarme por qué me había conocido tan bien. Era entonces cuando la pieza que faltaba en mi mente comenzó a encajar, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo hizo clic. Una imagen fugaz que apareció en mi mente. Su rostro, esa mirada fija y penetrante. Recordé la tarde en la que había visto una foto en la biblioteca, una de esas revistas de sucesos, con un artículo sobre desapariciones en el campus y una fotografía que me había puesto los pelos de punta. Era él. Era él. Ted Bundy.
Recuerdo haber leído su nombre de pasada, pero nunca lo asocié con alguien tan cercano, tan tangible. Nunca imaginé que aquel asesino en serie, que había sido parte de las noticias que veía con morbo desde que era niña, podría estar en el mismo campus que yo, hablando conmigo, observándome como si fuera una presa más. Mi mente comenzó a hacer conexiones, como un rompecabezas de piezas dispersas que finalmente se unían. Recordé cada uno de esos detalles que ahora parecían tan claros. Su calma inquietante, cómo sabía mi nombre, su inquietante insistencia. Todo comenzaba a cobrar sentido, pero de la manera más aterradora. No solo me había encontrado por casualidad. Number era más que eso. Había algo en su actitud, en su manera de acercarse, que me hacía sentir que me observaba como si ya me conociera, como si me estuviera estudiando. ¿Había estado siguiendo mis movimientos durante días? ¿Había hecho alguna investigación sobre mí, como hacía con sus otras víctimas? La idea de que había estado tan cerca de mí, tan cerca de caer en sus manos, me heló la sangre. Sentí una mezcla de impotencia y asco, y a la vez, una gratitud abrumadora por haber logrado escapar. De repente, la imagen de sus ojos, tan intensos, tan controladores, se hizo más vívida. Recordé esa pequeña sonrisa, esa leve inclinación hacia mí. Era un rostro amigable, pero los ojos no mentían. Había algo profundamente perturbador en ellos, como si pudieran leerme, como si supieran todo sobre mí antes de que yo misma lo supiera. Estaba aterrada, pero también completamente atónita. Había tenido una suerte increíble. Por alguna razón desconocida, había logrado escapar de la misma forma en la que otras jóvenes no lo habían hecho. No podía dejar de pensar en esas otras mujeres, esas víctimas que ya no tenían una voz. Sus vidas, sus historias se esfumaron en la oscuridad de la noche, y él siempre se desvanecía después de su acto, volviendo a las sombras, solo para salir de nuevo, para hacer lo mismo con la siguiente. Llamé a mi amiga Marisa, la que vivía en el edificio contiguo. Hablamos durante minutos mientras trataba de calmarme. Ella insistió en que me quedara con ella esa noche, pero aunque la idea de estar acompañada era atractiva, sentí que tenía que ir a casa. Tenía que procesar todo lo que había vivido. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, me quedé despierta durante horas. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Sabía que algo se estaba gestando dentro de mí, una sensación de horror y gratitud que se entrelazaban. No entendía cómo había logrado escapar. ¿Por qué no había sentido miedo antes? ¿Acaso había sido demasiado confiada? ¿Era mi juventud, mi ingenuidad lo que me había salvado? Pensé en las mujeres que había visto en las noticias, esas que se habían cruzado con él de la misma manera en que yo lo hice esa noche, pero sin la misma suerte. Esa fue la primera vez que comprendí lo que significaba realmente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y esa fue también la primera vez que entendí cuán cerca había estado de perder todo, de ser otra víctima más en una lista que nunca se cerraría. Mientras la madrugada avanzaba, cerré los ojos, pero no pude dormir. Aquel rostro, aquellas palabras, y sobre todo, esos ojos, seguían allí, persistentes, como si esperaran que regresara para cerrar el círculo que había comenzado esa noche. Esa noche, después de salir de la biblioteca, el miedo me siguió durante días. A pesar de haber logrado escapar, algo dentro de mí se desmoronaba cada vez que intentaba cerrar los ojos. Algo me decía que había sido una suerte de mi parte, que todo había sido una cuestión de segundos y tal vez de intuición. Estaba aterrada, sí, pero también completamente confundida. Pasaron varias semanas antes de que pudiera pensar con claridad, aunque la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Había veces en las que podía ver en mi mente su rostro, esa sonrisa fría y distante, y recordar cómo había hablado conmigo como si nada, como si no fuera una amenaza,
Era una extraña mezcla de seguridad y manipulación que me había dejado fuera de lugar, pero también me había permitido huir. Finalmente, una tarde, mientras estaba en mi apartamento, encendí la televisión. Estaba sola. Ya no me sentía con la energía para hacer nada más, y mi mente seguía corriendo en círculos. El noticiero estaba transmitiendo las últimas noticias sobre los casos de desapariciones en el estado, casos que habían conmocionado a la nación durante más de una década. De repente, el presentador mencionó algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. La policía ha identificado al responsable de estos horribles crímenes que han aterrorizado a mujeres en varias ciudades a lo largo de los años. El hombre conocido como Ted Bundy, que había estado prófugo durante años, ha sido finalmente capturado. Mis manos temblaron al ver su rostro, y en un instante todo se conectó. La imagen que apareció en la pantalla, la forma en que lo describían, era idéntica a la de aquel hombre con el que había hablado en la biblioteca semanas antes. Mi garganta se cerró, y la verdad me golpeó con la misma intensidad que la sacudida de una pesadilla. Era él. Era Ted Bundy. Los detalles que seguían en el informe me hicieron recordar aún más cosas. Habían capturado a Bundy en otro estado, pero lo que más me aterraba era la descripción de sus métodos, la forma en que atacaba a sus víctimas, la manera tan calculada en la que se acercaba a ellas, y sobre todo, esa calma perturbadora con la que lograba que se sintieran cómodas antes de mostrar su verdadera naturaleza. Era el mismo comportamiento que había tenido conmigo. Recordé cómo, en la biblioteca, me había mostrado su lado más encantador, cómo su conversación parecía inofensiva, incluso amistosa. Pero esa sonrisa, esa forma en que me miraba como si supiera algo que yo no, algo que no me permitía ver en ese momento. Mientras veía las imágenes de las víctimas que habían sido recuperadas, recordé la impresión de su mirada y me pregunté, ¿habría sido yo su siguiente objetivo? Pasaron horas y horas mientras el mundo parecía detenerse. La noticia se repetía una y otra vez, pero cada vez que veía el rostro de Bundy, mi mente se llenaba de recuerdos que no quería recordar. La desesperación y el miedo me invadieron de nuevo, aunque no estaba más cerca de la verdad que cuando él estaba frente a mí. Pero algo más comenzó a surgir en mí, la sensación de que había sobrevivido, de que había tenido una oportunidad que muchas otras mujeres no habían tenido. Tal vez fue el miedo lo que me hizo escapar, o tal vez fue la pequeña chispa de intuición que me decía que algo no estaba bien. Sin embargo, la verdad seguía siendo demasiado aterradora. Ted Bundy, un asesino en serie que había estado al acecho, y yo había estado frente a él, sin saberlo. Los días siguientes, el miedo se transformó en una reflexión profunda. No solo había sobrevivido a un asesino, sino que había sido testigo de la astucia y manipulación de un hombre que no mostraba ninguna señal externa de su monstruosidad. Solo en los momentos en los que pensaba en cómo me había tratado, me daba cuenta de lo cerca que había estado de convertirme en una víctima más. Eso, en sí mismo, me aterraba aún más. El miedo me acompañó por mucho tiempo, pero también lo hizo la gratitud, aunque era una gratitud amarga. Había sobrevivido a un monstruo, y al mismo tiempo, me di cuenta de la fragilidad de mi propia existencia. ¿Cuántas veces más podría enfrentarme a algo así y sobrevivir? Poco a poco, comencé a cerrar las heridas, a reconstruir mi vida. Pero siempre, en el fondo de mi mente, estaría la imagen de su rostro, el de un asesino en serie, que me había mirado con aquellos ojos tan intensos, tan vacíos. La sensación de haber escapado por un pelo me perseguiría por el resto de mi vida. Y aunque la pesadilla parecía haber quedado atrás, su sombra nunca desaparecería por completo.